Buenas tardes, el día de hoy vamos a resolver un problema utilizando el teorema de Tales, en este caso aplicado en triángulos, y posteriormente vamos a dejar un problema para que ustedes puedan resolver, ¿no? Utilizando un análisis similar. Bien, vamos a leer el problema. Este problema nos dice lo siguiente. Paola quiere saber la distancia que hay entre dos árboles que están en la orilla de un río. El árbol A, que es este de aquí, y el árbol B, que es este otro de acá. Para esto, ella está localizada en el punto C. Entonces aquí está Paola, ¿no? Igual podemos hacer un pequeño dibujo para ilustrar que ahí se encuentra Paola, ¿no? Poner un pequeño monito y su cabello largo, ¿no? Paola, ahí está. El cual está a una distancia de 12 metros del árbol C. O sea, de aquí, de este árbol a esta parte de acá, son 12 metros. Y también se sabe que la distancia entre el árbol A y B, los cuales están, perdón, A y C, aquí fue un error de dedo, entre los árboles A y C es de 30 metros. Eh, entre la distancia entre el árbol A y C de 30 metros. Y que la distancia entre el árbol C y la línea que une al árbol B y a Paola, o sea, esta línea de aquí, es de 10 metros. Encontrar el valor de la distancia. Un dato muy importante que hace falta notar aquí es que tanto esta línea o esta línea recta AB es paralela a CD, porque necesitamos estos datos para poder resolver la problemática. Bien, entonces en este problema tenemos unas figuras geométricas, las cuales nos van a servir para trabajar. Entonces se pueden detener un momento y pensar cuáles son las figuras geométricas que se están formando. En este caso se están formando triángulos, ¿no? Triángulo grande y un triángulo pequeño. Y estamos diciendo que estas dos líneas que tenemos aquí son paralelas. Paralelas. Entonces, recordando lo que nos dice el teorema de Tales en triángulos, el teorema de Tales decía lo siguiente: si se traza una línea paralela a uno de los lados de un triángulo, se formará un triángulo semejante al original, ¿no? Obviamente esta línea debe de cortar al triángulo, ¿no? Entonces, este es el teorema de Tales para aplicado en triángulos. Y lo que voy a hacer aquí es aplicar este teorema a mi diagrama, ¿no? Entonces, yo aquí tengo el diagrama del problema. Y si yo quisiera trabajarlo de forma más matemática, puedo pues quitar la imagen como tal y simplemente representar el triángulo, ¿no? Entonces yo puedo hacer mi triángulo acá abajito y posteriormente voy a agregar los datos. Bien, entonces este punto de aquí es S, este punto de acá es A, este de acá es B y aquí tengo C y D. Bien, sabemos que del punto A al punto C es 30 metros y que de C a S o del árbol C a Paola es 12 metros
Y entre estos dos puntos son 10 metros. Y lo que queremos calcular es x, ¿no? Bueno, pues este es nuestro triángulo, ¿no? Este triángulo también lo podemos visualizar como dos triángulos, uno encima del otro, ¿no? Donde el triángulo grande es el triángulo ABS y el triángulo pequeño es el CDS, ¿no? Y donde tienen en común el punto S, ¿no? Entonces yo puedo separar este triángulo, así de separar en dos. Entonces voy a trazar el triángulo ABS y el triángulo CDS. Entonces, 10 metros, 12 metros. Y el valor de el lado AS, pues es 30 metros más este cachito de 12 metros. Por lo tanto, 30 más 12 nos da un resultado de 42 metros. Y este de aquí es X. Bueno, entonces tenemos el siguiente problema, ¿no? Debo de encontrar la distancia que hay de A a B. Pero aquí lo importante es que voy a utilizar el teorema de Tales. Porque el teorema de Tales me dice que estos dos triángulos de aquí son semejantes. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que la medida de los lados cambian de manera proporcional y todos siempre en la misma proporción. Entonces yo lo que debo de hacer es establecer una relación en cómo cambian cada uno de los lados de un triángulo a otro triángulo. En este caso, a partir de la ubicación que tienen sus ángulos iguales, ¿no? En este caso, es más fácil visualizar esa parte en el primer diagrama, porque yo ya sé cuál lado corresponde a cuál, ¿no? Si se fijan, este lado pequeño está encimado del lado grande, por lo tanto es su lado correspondiente, además de que están enfrente del mismo ángulo. Luego, este otro lado, que es el CD, está enfrente del ángulo S y también corresponde o su lado homólogo en el triángulo más grande es AB. Entonces aquí yo lo que debo de hacer es establecer una proporción geométrica a partir de los datos que yo conozco, ¿no? Y recordando pues obviamente la forma en la que voy a acomodar estos valores. Entonces voy a acomodar estos valores por medio de la regla de lados homólogos. O sea, voy a comparar el lado grande con el lado pequeño para ver cuánto cabe, ¿no? Entonces para eso tomo este valor y lo voy a dividir entre este otro valor, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, voy a poner aquí cómo voy a acomodar. En la parte de arriba voy a poner los lados del triángulo ABS, mientras que en la parte del denominador voy a poner la medida de los lados del triángulo CDS. Bien, entonces voy a comparar 42 con 12 y esto va a ser igual a, voy a tomar este lado de acá, X. Recuerden que en el numerador estamos poniendo la medida de los lados del triángulo grande y en el denominador las del pequeño. Y su lado homólogo es 10. Ok. Entonces, ¿cómo voy a hacer aquí? Pues esto ustedes ya lo han resuelto. Es una proporción geométrica. Recuerden, simplemente hay que buscar cuáles son los medios, cuáles son los extremos. En este caso, 42 y 10 son extremos. Mientras que X y 12 son medios. Medio
medio. Bien. Pues si yo quiero calcular el valor de un medio, recuerden la regla que es el valor de un medio es igual al producto de los extremos entre el medio restante. Entonces x es igual a 42 por 10 entre 12. 12. Bien. Esto es a 420 entre 12. Y esto es igual a, veamos, si divido por 2 es 210. Y luego 3. Luego 6. Y luego es 70 tercios. Sí. Entonces el valor de x es 70 tercios metros. O bueno, si yo quiero hacer el resultado, pues hago la división y me va a dar 23 punto y fracción, ¿no? Entonces el valor de x, aquí lo voy a poner. En este caso es de 23.33 metros. Bien, entonces ya con esto encontramos el valor de la distancia que hay entre los dos árboles. Y si se fijan, es simplemente aplicar este teorema de Tales que vimos al principio, ¿no? Donde se aplica en triángulos, nada más. Bueno, espero que no haya dudas o preguntas acerca de este problema, y si las hay, recuerden hacérmelas llegar por un comentario de YouTube o por correo o por la página de Facebook, ¿no? Yo voy a estar atento para poderlas resolver. Ahora, lo que también van a realizar en esta clase es resolver un problema similar, en este caso es este de aquí. Lo voy a leer y ya después les voy a dejar que ustedes lo resuelvan. Entre la casa de Juan, que es el punto A, o sea, este valor de aquí, esta es la casa de Juan, y la secundaria 11 mixta, que es esta de acá, punto B, está el cerro del 4 de por medio. Bueno, solamente me hace falta poner las 4 antenas, ¿no? Para que ahora sí sea como el cerro del 4. Lo voy a poner así. Listo. Juan quiere medir la distancia AB, o sea, la distancia que hay entre su casa y la secundaria 11. Para esto, fija un punto P, que es este de acá, y, bueno, conoce ciertas distancias, ¿no? Las distancias conocidas son de A a P, o sea, desde este punto a este otro de acá, 15 metros. PM, o sea, de aquí a acá, son 7.2 kilómetros. Y MN, aquí voy a corregir un dato. Y MN es igual a 11 kilómetros. O sea, esta línea de aquí con la de acá son 11 kilómetros. Además, AB y MN son paralelas, ¿no? O sea, esta de aquí con esta de acá son paralelas. Entonces, se puede volver a utilizar el teorema de Tales, ¿no? Entonces, ¿cuánta distancia hay entre la casa de Juan y la secundaria 11, ¿no? Entonces, él debe de calcular esta distancia de acá. Y pues técnicamente es hacer un procedimiento similar al que ya se planteó. Bueno, entonces espero que sí lo puedan resolver. Está súper sencillo y si no les recuerdo, manden un mensaje con sus dudas para yo podérselas responder. Gracias por mirar el video.